El sol andaba descalzo por la planicie, arrastrando sus pies diurnos sobre el paisaje. Mis ojos tosían el mucho polvo y ocultos bajo los párpados entreveían el esquelético suelo. Era una visión que hería, ese esqueleto de tierra, en el fondo era el de todos nosotros. Y aquella arena que se extendía morosa era nuestra alma, moribunda. Mia Couto, un gran escritor de Mozambique, del sureste de África, de cara al Océano Índico. Mozambique, este es Mozambique, la camiseta de Eusebio, que en realidad después terminó jugando el Mundial de 1966 para Portugal. Mozambique es el último bastión del Imperio portugués en África, que se independizó recién en 1975. Ahí vamos a viajar esta semana con Sur Sur, el eje de los pueblos, a través de Samora Machel, el padre de la patria, el gran revolucionario del Frelimo. Vamos a ir a Mozambique. Te invitamos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje, este tercer viaje de la cuarta temporada de Sur Sur, el eje de los pueblos, adentrándonos en la historia, en la política, en la cultura y el deporte de nuestros pueblos, de nuestra tierra. Hoy con las valijas con poquito de nieve, ¿no? Le contamos a la gente que escucha en distintas latitudes de la patria grande que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el centro de la República Argentina, ha ocurrido en las últimas horas algo inusual para nosotros, ¿no? Desde el año 2007 no nevaba como ha nevado en estas últimas horas, así que bueno, con frío, hoy vamos a viajar a una parte bien caliente de nuestra humanidad, del globo terráqueo. Un viaje hermoso que comenzamos a desandar en esta cadena de 40 radios Sur Sur, el eje de los pueblos. Nos escuchan en distintos lugares. Lo quiero saludar a Mariano Sarabia, que ya está con nosotros. Mariano, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Fede, con frío pero con el corazón caliente, y sobre todo hoy que tenemos que volver a África, ese continente hermano, ese continente que está justo enfrente de nosotros, es el más cerca que está de nosotros, pero lamentablemente desde el sistema educativo es el más lejano, el más desconocido. Ahí hay que cruzar el charquito nada más, pero sin ir demasiado lejos. Cruzar el charco a la misma altura, ¿no? Cruzar el Atlántico y está África. Hoy vamos a África. Hoy vamos a África, ya te vamos a contar en minutos a qué país y a qué personaje de su historia, de un revolucionario. Hoy vamos a estar hablando con entrevistas y con un montón de cuestiones más. Saludamos al equipo de trabajo, el Tano Ditria, recontra abrigado en la consola de sonidos, hoy manejando absolutamente todo. Daniela Wirli en la producción general, como siempre. Hoy estuve escuchando Mujeres del Sur. Yo también. ¿Usted también? Sí, señor. Un bloque hermoso, que mujeres revolucionarias. Sorprendente. Exactamente, ya Daniela Wirli con nosotros, Karina Lombardi en todo lo que tiene que ver con redes sociales que van creciendo semana a semana. Y el monstruo Ampuero, con toda señor, la música. como siempre, no puede faltar. Todo el equipo de Sur Sur, el eje de los pueblos, y ustedes que nos escuchan a lo largo de las 40 radios. Vías de contacto antes de presentar el país: 0351-152-156-999, en Instagram y en Face, Sur Sur, eje de los pueblos. Ahora sí, Daniela Wirli nos adentra en África y en este país. Dale. Bienvenidos y bienvenidas a Mozambique, parte del ex imperio colonial portugués en África del Este, de cara al Océano Índico. Una de las últimas naciones en independizarse recién en la década de 1970, gracias a Samora Machel y el Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo. La cuna de los genios de la literatura como Mia Couto o de los genios del fútbol como Eusebio. Mozambique, una de las patrias de donde salieron nuestros ancestros esclavizados. Y hoy nos metemos en la historia, en la cultura, en la política de Mozambique, un país que nos han marcado lejos, pero que está bien cerca. Sí, está muy cerca.
En lo geográfico está del otro lado de África. Por supuesto, lo que tenemos más cerca es la costa occidental, es Angola, es Guinea, es el Golfo de Guinea, es Guinea Ecuatorial, es Senegal, es Nigeria. Pero a pesar de que esté del otro lado, hay una franja que va desde Angola hasta Mozambique, que era una franja de ocupación y de dominación imperialista de los portugueses, y de donde partieron tantos y tantas africanas esclavizadas, ¿no? Siempre repetimos cuando hablamos de África que las palabras, viste que hemos ido evolucionando, nos seguimos deconstruyendo y reconstruyendo en cuanto a los sentidos, el sentido común, etcétera, etcétera, en cuestiones como machismo, patriarcado y también racismo. Y una palabra que me parece que de a poco tenemos que ir desterrando es la de esclavo. No existen esclavos ni esclavas, existen seres humanos que han sido esclavizados. Hay una afroargentina que dice muy bien, yo no desciendo de esclavos, yo desciendo de personas que fueron esclavizadas. Y eso es lo que pasó con tantos y tantas mozambicanas o mozambiqueñas, que en portugués mozambicana, que vinieron para acá. Los que vinieron y las que vinieron a Argentina, al Río de la Plata, a Uruguay, a Sudamérica en general, venían de esa zona, ¿no? De Angola muchos, de Mozambique también. Así que es cerca en la historia, como decíamos recién, como decía Dani, es uno de los últimos países en independizarse, entre otras cosas, después de la Revolución de los Claveles, que terminó con el fascismo en Portugal, una revolución desde adentro, de los soldados, de los capitanes del ejército portugués que se cansaron del régimen salazarista. Y bueno, a partir de ahí, del 74, las independencias de Guinea-Bissau, de Cabo Verde, de Angola y sobre todo de Mozambique, con mérito grande de Samora Machel. Que va a ser el hombre del cual hoy vamos a hablar a lo largo del programa, ¿no? Sí, no sé si te parece ahora o enseguida, cuando vos decidas, podemos escucharlo un poquito a Samora Machel, como para ir introduciendo a él, un poquito de música, Miriam Makeba, y después ya la entrevista. Lo escuchamos, un extracto del padre de la independencia de Mozambique, y nos metemos de lleno en la entrevista en minutos nada más. Sur-Sur, eje de los pueblos, tercer viaje, cuarta temporada. Mas pequena nos pés, este é africano. São as características do africano. Ouviram? Ouviram? Então, quando vêm os turistas, procuram este africano que está vestido desta maneira, porque este é the real Africa. Nós conhecemos o que é o colonialismo. Alguns nos perguntam, socialismo o que é Moçambique? Socialismo o que é Moçambique? Significa felicidade para nós. Nós estamos aqui, dizemos a esses amigos nossos, aqui estamos. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saímos, ninguém nos tira daqui. Ouviram? Façam o que fizer. Estamos escuchando uno de los géneros musicales urbanos más populares de Mozambique, la marraventa, surgido en la década del 30, y es una mezcla de sonidos folclóricos portugueses con ritmos tradicionales de Mozambique. Estamos escuchando el estilo marraventa. Eu sou um olho que espreita sorrateiro entre os caniços, quintal da dona Maimuna, os corpos lascivos e reluzentes. Eu sou a mão que batuque, que esfrega teu corpo no chão. Sou o sonho das pretas rebolando, dançando marraventa. Lembra a roda. Gira o corpo, mão nas anjas, sente embaixo, sente embaixo. Juqueta marraventa maior, juqueta marraventa maior. Tira o sapato, levanta a poeira, sente embaixo, sente embaixo. Reinventa marraventa maior. Eu sou o pé que varre o chão, o pavor da solidão, afugento a escravidão. Sou o pobre, sou o pão. Eu sou o pé que varre o chão, o pavor da solidão, afugento a escravidão. Sou o sonho da canção. Sou isso tudo. Sempre a roda, gira o corpo, mão nas anjas,
história, nossa tradição. Vem do povo que nunca esquece, é o canto da nação. Nosso samba, nosso carnaval. É cultura de homem pobre, com nobreza no coração. Vem do bairro e traz o sonho de crescer e se revelar no mundo da canção. Ei, mamãe, vem tapar esta marrapenta. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos con mucho más de Sur Sur, el eje de los pueblos. Le quiero mandar un saludo enorme a Tax Free Travel, la agencia de turismo que auspicia esta nueva temporada, Mariano. Sí, señor, y la que nos va a llevar de viaje. Nos regala un viaje para 2 personas a las cataratas del Iguazú, obviamente, si las condiciones de la pandemia lo permiten. Esperemos que sí. Sí. Para octubre, noviembre. Hay muy buen nivel de vacunación en nuestro país, en parte de la patria grande, así que seguramente para fin de año lo podamos realizar. El sorteo se hace en agosto. En agosto. Si siguen las redes de Sur Sur, van a poder anotarse y allí verán las condiciones, bases y condiciones. Habíamos dicho que no íbamos a decir sorteo, ¿no? Íbamos a decir un regalo. Un regalo, sí. Bueno, qué sé yo. Un mimo. Un viaje. gesto. Viste que viajamos radialmente todas las semanas. Este es un viaje posta a posta. Exactamente. Bueno, saludamos rápido antes de meternos en la entrevista a las radios, más de 40 a lo largo y a lo ancho del continente. En Córdoba capital sonamos en FM Providencia, en Barrio Santa Isabel, en el centro de Córdoba, La Ranchada, Radio Libre. Estamos también en la zona sur a través de Radio Sur, allí en Villa del Libertador, y también es un placer enorme sonar en Radio UTN, en Córdoba capital. Un par del interior de la provincia, estamos en la comunitaria Garabato de San Marcos Sierras, Radio Pueblo, y estamos en FM Joven de Oliva. Y también a Jerónimo Tomasetti le mandamos un saludo muy grande que nos está escuchando. Desde la concentración del Club Atlético Belgrano, jugador de la primera división, que está por enfrentar a Gimnasia de Mendoza, sí, señor. A su club, Mariano. Son esos jugadores que usan el fútbol para decir cosas también. Exactamente. Dicen mucho con los pies, pero también piensan y dicen con la boca. Bueno, y también a Juan Cruz Comar. Sí, otro hermano de ¿Capitán la vida. de Talleres? Sí, señor. El capitán de Talleres, que también escucha Sur Sur, así que le mandamos un abrazo. Futuro de selección. Muy bien. Ahí está, se la rejugó. Los dos, grandes jugadores y grandes tipos. Le mandamos un abrazo grande. Nos metemos, Mariano, en la entrevista y vamos a hablar de un gran hombre. Sí, de Zamora Mayel, que fue el que suplantó a Eduardo Mordane, que había sido el creador, el fundador del Frelimo, del Frente de Liberación de Mozambique, pero que es asesinado y en el año 69 y lo suplanta Zamora Mayel, que tiene una formación más bien militar, pero termina siendo el primer presidente de Mozambique libre, y él también va a ser asesinado, muere en un accidente aéreo, viste esos accidentes aéreos, pero
que deja muchas dudas. Ahora vamos a profundizar, pero si querés, para meternos en tema, lo escuchemos un ratito más a Zamora Machel en uno de sus discursos y después a renglón seguido Miriam Makeba y ya la entrevista. Machequenha nos pés, este é africano. São as características do africano. Ouviram? Ouviram? Então, quando vêm os turistas, procuram este africano que está vestido desta maneira, porque este é the real African. Nós conhecemos o que é o colonialismo. Alguns nos perguntam, socialismo o que é Moçambique? Socialismo o que é Moçambique? Significa felicidade para nós. Nós estamos aqui, dizemos a esses amigos nossos, aqui estamos. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saímos, ninguém nos tira daqui. Ouviram? Façam o que fizer, façam o que quiser, ninguém mudará a posição geográfica do povo moçambicano. Ninguém derrubará a independência de Moçambique. Construiremos o socialismo em Moçambique. A revolução vencerá. O socialismo triunfará. A luta continua. 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 Porque alguns responsáveis se deixaram embalar por relatórios falsos. Mariano, ahí lo escuchábamos a Zamora. A Zamora Machel, sí señor. Y después era la voz de Miriam Makeba, también con un clásico de la música africana. A luta continúa en Mozambique, la luta continúa. Y como la lucha continúa y después de tantos años, mirá, Zamora Machel murió en los años 80, en circunstancias muy especiales y muy tenebrosas. Pero después de tantos años, en pleno siglo XXI, la lucha continúa y por eso estamos en contacto con Ricardo Vaz, un compañero, un amigo, un periodista, un intelectual mozambicano, pero que vive ahora en Venezuela y que tiene el placer, tiene la deferencia de atendernos. Nosotros tenemos el placer de hablar con él. Ricardo, gracias por atendernos. Hola Mariana, compañero, siempre un honor. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Ricardo. Y quería, a través tuyo, te había planteado esta inquietud de poder conocer un poquito más de Mozambique para toda nuestra audiencia de 40 radios en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Chile. Conocer un poco más Mozambique a través de la figura de Zamora Machel. Por empezar, te quería preguntar, más allá de lo poco que conocemos los latinoamericanos de Zamora Machel, que es el padre de Mozambique, que fue un revolucionario, un militar, devenido en político, más allá de eso, ¿cómo definirías vos a Zamora Machel? Bueno, esa es una buena pregunta para empezar, pero yo creo que quizás no tengo un buen adjetivo, pero Zamora Machel de alguna forma personifica la independencia de Mozambique, ¿no? Porque efectivamente está en la lucha desde el principio y es alguien que va asumiendo cada vez más responsabilidad por la demostración que hace de su liderazgo y de su compromiso con la causa, ¿no? Y después de la independencia más aún, Zamora se vuelve sinónimo del Mozambique independiente, del proyecto ambicioso y muy bonito de construcción del socialismo que desafortunadamente no se pudo desarrollar. Pero quizás yo describiría a Zamora Machel como un soñador, pero un soñador muy carismático y que lograba que las masas lo siguieran. Quizás esa es una definición justa. Ajá. Y él había nacido en el año 33 en un lugar que se llama Chilembena. Es en el interior del interior profundo de Mozambique. Contanos un poquito cómo es ese interior. No sé si conocerás Chilembena o cualquier pueblo, cualquier ciudad de ese interior profundo, donde además empezó a ganar la revolución
por Tete, por Necia, por Cabo Delgado, por el norte. ¿Cómo es ese Mozambique fuera de Maputo? Sí, es correcto. Ese es un país quizás olvidado incluso por los propios colonialistas, ¿no? Sin querer hacer un desvío muy grande. El tipo de colonialismo que hacía Portugal durante mucho tiempo era lo que se llamaba un colonialismo de factorías, es decir, tenían como unos puestos para hacer comercio esencialmente. Y después más tarde con la división de África en la conferencia de Berlín se intentan acelerar un poco y empiezan a ocupar un poco más, pero Portugal, además de ser un país muy subdesarrollado en comparación con las otras potencias europeas, también era un país con poca gente, ¿no? Entonces no tenía, por más que quisiera, la capacidad de ocupar grandes pedazos de territorio. Ese Mozambique profundo yo no conozco allí donde nació Zamora, pero hay muchos pueblos similares. Es un país que estuvo olvidado hasta la independencia, ¿no? Uh-huh. Pero hay una particularidad en esta provincia donde nació Samora Machel, que también es la provincia donde nació Eduardo Mondlane, que es la figura fundadora de la Frelimo como el primer pensador de la independencia. Es que esa fue la provincia donde los portugueses encontraron mayor resistencia de la población local cuando empezaron, digamos, los intentos de colonizar más seriamente. Entonces ahí fueron los principales conflictos y quizás quedó ahí una semilla de rebeldía, ¿no? De hecho, el abuelo o el bisabuelo de Samora Machel luchó contra los portugueses, entonces quizás le corría en la sangre eso. Y bueno, sin querer extenderme porque ustedes tendrán las preguntas más orientadas, hay quizás dos tipos de generaciones de líderes de independencia, ¿no? Quizás una primera que son los intelectuales que estudiaron en la metrópolis, que es como Eduardo Mondlane, como Pinto de Andrade en Angola, o Neto, el propio Amílcar Cabral. Zamora es de una segunda generación que nació, estudió en Mozambique y después se suma ya directamente a la guerrilla, entonces no es que sea más o menos genuino, pero ya como que encarna esa lucha o esa voluntad de lucha del pueblo. Claro. Una diferencia incluso con su esposa, Graça Machel, ¿no es cierto? Que sí había estudiado en Lisboa. Pero te quería preguntar, ¿la represión de ese imperio portugués era por igual a los más intelectuales y a los más pragmáticos como Samora Machel? Él tuvo que exiliarse en Tanzania. ¿Cómo era esa dominación imperialista, colonialista de los portugueses ya en el siglo XX? ¿Era muy cruel? Sí, yo creo que no solo cruel, sino intransigente, ¿no? Porque si hablamos del periodo del posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma hay un consenso de que el colonialismo no es sostenible. Entonces, países como Inglaterra y Francia, no es que tuvieran un gran afán progresista de dejar que las colonias fueran independientes, pero tratan de posicionarse para, digamos, pasar de un colonialismo a un neocolonialismo. En Portugal se estaba en medio de una dictadura fascista, como ustedes bien saben, sí. Y había una idea muy anticuada, muy fuera de lugar del viejo imperio portugués, entonces se negaban por completo a plantear siquiera una solución, una independencia negociada. Y eso llevó, por un lado, a la lucha armada y por otro también a una radicalización de los movimientos, ¿no? Mientras en otros países la independencia fue más o menos negociada y se sustituyó una élite por una élite colonial por una élite criolla, aquí se empezó abiertamente a hablar de socialismo y todas esas cosas, que hace los procesos quizás más interesantes desde ese punto de vista. Pero sí, no había ningún espacio, había una represión muy fuerte, y entonces por eso que los movimientos como la Frelimo se tienen que organizar desde afuera, ¿no? En este caso desde Tanzania, para venir desde el norte hacia el sur. Claro, sí. Incluso siguiendo tu razonamiento, Ricardo, justamente ese imperio con un gobierno fascista de Salazar primero, de Caetano después, tiene que
tiene que empezar a derruirse, a corromperse desde adentro y a desmoronarse desde adentro con la revolución de los claveles en el 74 para permitir después las independencias tardías de sus colonias en África, ¿no es cierto? Pero te quería preguntar por la resistencia que hubo entre el 74 y el 75, porque la independencia recién es el 25 de junio del 75, por la rebeldía de los colonos blancos, digamos, no me gusta estos términos porque digamos, no hay nadie blanco y no hay nadie negro, ¿no es cierto? Pero por ahí para diferenciar a africanos de africanos, porque son todos africanos. De hecho, vos mismo sos africano, sos mozambicano, pero sos blanco, haciendo esa salvedad de tener que usar esos términos. Te quería preguntar, yo creo que siempre, y creo que coincidimos, Ricardo, de que siempre el racismo es producto, es derivado del clasismo, de la cuestión de clase. Por eso, sí. Vos que tenés conciencia de clase, no sos racista. Pero te quería preguntar, ¿qué pasó con esa gente? Incluso seguramente algunas familiares tuyos, amigos tuyos, habrán resistido en ese momento a lo que era inevitable, que era la independencia de Mozambique. Sí, por supuesto. De hecho, es muy interesante lo que estabas hablando del, digamos, el viejo imperio que se va corrompiendo por dentro. Yo creo que hay dos procesos en paralelo. Una es la resistencia dentro de Portugal, donde participa de forma muy importante el Partido Comunista, y por otro, la guerra de independencia en las colonias también empieza a ser un peso cada vez más grande para que el gobierno fascista no podía sostener. Pero efectivamente, cuando se da la revolución de los claveles en el 74, hay un periodo de una cierta incertidumbre, porque la revolución la hacen los capitanes, digamos, los oficiales de más bajo rango, pero después de alguna forma se empieza a imponer la cadena de mando militar, y viene gente como Spínola, que era un viejo oficial del ejército que había estado en la guerra colonial. Por ejemplo, estuvo en la guerra colonial en Guinea y cerca de la operación que mató a Amílcar Cabral. Entonces, bueno, esa es la persona que de alguna forma viene a dirigir los destinos o a administrar los destinos de Portugal en este periodo muy interesante y muy incierto también. Y entonces en eso empiezan a aparecer algunas voces reaccionarias tratando de ver si hay alguna brecha por la cual se puede mantener las colonias por un rato más, pero como dices, era inevitable. La otra cosa que hay que tener en cuenta en el caso de Mozambique es que en el momento de la independencia se puede decir que el afrelismo tenía una influencia en todo el país, pero no tenía una presencia. Entonces tarda un cierto tiempo hasta llegar a la capital, y ese tiempo permite que algunas élites, o quizás ni eran élites, como la gente portuguesa, que está principalmente en la capital, muy, muy resentida, por supuesto. Claro. Trata de dar una especie de contragolpe, pero efectivamente no tenían apoyo de ninguna parte, quizás alguna simpatía por parte de Sudáfrica, que quizás vamos a hablar de eso después, sí. Pero no tenían, y de hecho cuando la Frelimo se empieza a acercar de la capital, los tipos se tienen que rendir, decir que bueno, aquí somos todos hermanos y todo, y afortunadamente no hubo un baño de sangre, pero en ese momento ya no había como evitar lo inevitable. Ricardo, te propongo una pausa musical. Te propongo que hagamos un viajecito imaginario, vos y yo, desde Venezuela, desde Córdoba, a Mozambique directamente en Alas de la Música, y después volvemos con una última pregunta. ¿Puede ser? Muy bien. Vamos.
I love you so. I love you so, baby, because I love you so. I love you so, baby, because I love you so, baby. I love you so, baby, because I love you so, baby. I love you so, I love you so. I love you so, baby, because I love you so. I love you so, baby, because I love you so. I love you so. Y vamos matizando el viaje, Mozambique, sur, eje de los pueblos, con música y con entrevista, Mariano. Sí, volvemos con Ricardo Vaz, compañero, periodista intelectual, militante de los pueblos y del sur, mozambicano, portugués y venezolano también. Ricardo, para terminar y agradeciéndote estos minutos con Sur, el eje de los pueblos, te quería justamente llevar a algo que ya tocaste vos, que es la relación con Sudáfrica, porque para nosotros, para los latinoamericanos, es como mucho más conocida la influencia que tuvo la guerra de Angola en el fin del apartheid en Sudáfrica, y sobre todo la intervención de Cuba, del internacionalismo cubano, ¿no es cierto?, en la batalla de Cuito, Cuanavale, pero quizás no sea conocido digamos, el sacrificio que hizo Mozambique, la actuación decidida que tuvo Samora Machel en contra del racismo y del apartheid en Sudáfrica, y a partir de ahí lo que sufrió Mozambique y el proceso político en Mozambique con la Renamo, que era armada justamente por Sudáfrica, y finalmente los acuerdos de paz en el 84, y cuando se firma en el 86, él Samora Machel, presentándose ante el racista, el presidente racista Pieter Botha, sudafricano, en uniforme de militar, ¿no? Y eso parece que le molestó mucho al presidente sudafricano, y casualidad o no, en el avión de vuelta se estrella y termina muriendo Samora Machel. ¿Qué te deja todo eso, ese proceso, ese sacrificio del pueblo y de Samora Machel? ¿Y qué pensás vos de la muerte de Samora Machel? Sí, bueno, efectivamente, volviendo a lo que estaba diciendo antes, que Mozambique contó con el apoyo de Tanzania para empezar la lucha armada, y después de la independencia no era concebible de ninguna forma que Mozambique fuera a dar la espalda a los otros pueblos que todavía luchaban por la liberación, no solo en Sudáfrica, sino también en Zimbabue, que en ese momento se llamaba todavía Rhodesia. Y entonces Mozambique tuvo y asumió el compromiso con todo el costo que eso implicó de apoyar la lucha del ZANU de Robert Mugabe en Zimbabue, y también de la ANC en Sudáfrica. Y en cambio tuvo que enfrentarse a ese régimen del apartheid, que no solo veía con desagrado la idea de que la ANC tuviera un aliado, sino que también veía como peligroso la idea de que estuviera un proyecto de construcción del socialismo justo allá, justo al lado, ¿no? Un vecino muy, muy peligroso, un mal precedente para la región. Entonces Sudáfrica empezó, incluso con algunas acciones directas de bombardeo, pero lo principal fue lo que dijiste, ¿no? De apoyar esta guerrilla muy sanguinaria, muy cruel y que tuvo efectos terribles y devastadores en el país, principalmente, bueno, no solo a través de los cientos de miles que mataron, sino también que estamos hablando de un país que estaba muy subdesarrollado, que tenía muy poca infraestructura, y eso se quedó absolutamente destruido por la guerra. Entonces se puso mucho más cuesta arriba cualquier intento de desarrollo en cualquier sentido que queramos plantear, no sea en un sentido capitalista o en el sentido socialista que se pensó en ese momento, ¿no? Había planes uno puede pensar que es ambicioso, que quizás no se iban a cumplir, pero que por lo menos tenían esa visión, que vamos a acabar con el analfabetismo, vamos a industrializar, vamos a ser autosuficientes en la producción agrícola. Nada de eso fue posible por los efectos y el peso terrible que tuvo la guerra en el pueblo mozambiqueño. Claro.
Claro, Ricardo, y finalmente queda la duda, ¿no? Para la historia, para siempre quedó la duda, porque la única investigación que se hizo sobre el accidente aéreo de ese avión que volvía de Zambia, la hizo justamente el gobierno de Sudáfrica, con lo cual queda ese manto de sospecha, ¿no? Con eso nos quedamos. Claro. Sí, esa es la versión oficial y desafortunadamente no hay pruebas para investigar en otra dirección, pero queda esa sospecha y digamos que figuras como Graça Machel o Marcelino dos Santos, que fue quizás el número 2 de Zamora en el partido, varias veces hablaron públicamente de que la conclusión de esta investigación era todo menos convincente. Entonces, si fue un accidente o no, lo cierto es que le resultaba mucho más útil para el apartheid que Zamora estuviera muerto, ¿no? Lo último, porque pero qué cierto es, Ricardo, esto sería para hablarlo durante 2 horas, quizás con un vinito de por medio, pero qué cierto es aquello de que llegar al gobierno no es llegar al poder, porque la mismísima Graça Machel fue primera dama de Sudáfrica cuando se casó con Mandela, y quizás tampoco pudo desde el gobierno forzar una investigación creíble, ¿no?, sobre aquello. Sí, bueno, yo acepto la invitación para el vinito cuando sea, pero sí, es efectivamente cierto que había fantasmas que no se quería despertar y se hizo el cálculo. Me imagino que el propio Mandela hizo el cálculo que lo mejor era dejar que la cosa quedara así. Y del lado mozambiqueño tampoco hubo un interés en hacer mucho ruido. Quizás eso también sería un tema para otra discusión de 2 horas, pero después de la muerte de Zamora Machel hay un freno muy rápido y después un revertir de lo que era el proyecto, y se llega el Fondo Monetario y la historia que conocemos, y termina instalándose, digamos, la clase dirigente del nacionalismo termina instalándose como una nueva élite. Entonces quizás tampoco le interesaba estar abriendo esa caja de Pandora. Claro. Ricardo Vaz, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco, acercarnos mínimamente a Mozambique a través de la enorme figura histórica a la cual le debemos tanto la humanidad, que es Zamora Machel. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Mariano, todo el honor es todo mío, un gran abrazo. Adentrándonos en la historia de Zamora Machel y de Mozambique, nos vamos a la música, ¿sí, Mariano? Sí, vamos a la música. El monstruo Ampuero en las gateras, Étnica Discos, lo pueden encontrar en redes sociales. La música que nosotros te regalamos en Sur Sur, dale. Estamos escuchando a uno de los grupos más reconocidos de Mozambique. En el tema Zumbas estamos escuchando al grupo Mingas de Mozambique. Como
Música de Étnica Discos, el monstruo Ampuero, que siempre hace una gran selección musical de cada uno de los países. Una garantía, Juan Carlos Ampuero. Me encanta, si escuchan en el próximo tema, escuchen las L's de las letras de las canciones. Mucho más parecido al portugués de Portugal, no al portugués de Brasil, de Brasil o Portugal, ¿no? Que las L finales en Brasil giran a la U. En Portugal es L pura y en Mozambique también. Bueno, vamos a estar atentos, nos queda todavía un tema completito para escuchar. Saludamos a las radios. Recibimos un reto el pasado programa. Sí, ¿de quién? Hubo algunas radios que no logramos saludar. Pero mirá, y justo la esa radio que se sintió tocada es la que más quiero. Es la Radio Pop de San Juan, a la cual le dedicamos un capítulo entero del seminario que hacemos una vez por mes de argentinas. El sábado pasado estuvimos hablando de Martina Chapanay, sanjuanina, montonera del Sonda, luchadora federal. Así que un saludo especial para Radio Pop de San Juan y también para los amigos de la Valle, de Jocolí, de la Radio Campesina. Igual te digo que cuando nos retaron desde San Juan, no solo que no nos enojamos, sino que nos gustó. ¿Por qué? Porque están atentos. Del otro lado nos escuchan y está buenísimo. Saludamos a la gente de La Ronda, Colonia Carolla, siempre hablando de la provincia de Córdoba. En Cosquín sonamos en Radio Inédita, en Altagracia en Radio Tortuga. Estamos en Capilla del Monte a través de una radio Muchas Voces. También sonamos en Cruz del Eje, hermosa ciudad, en Radio Central Ferroviaria. Radio Mística, en la localidad de Brinkman. En Anizacate estamos en la local Parabachasca, una radio que queremos muchísimo. Aquí en Sierras Chicas estamos en demendiolaza.com.ar, en Radio Sierras Come Chingones, en la localidad de San Pedro. En Carlos Paz, la villa turística y otras cuestiones más. En Villanos, ahí está toda la gente amiga, Jorgito Boido y compañía. En Río Cuarto, tremenda ciudad, estamos en Radio Universidad y también sonamos en Radio La Minga y en Arias Radio Notas. Esta cadena que crece cada vez más, Mariano. Sí, señor. Y después tenemos que nombrar a las de Cuyo, a Guaribay, La Valle, Jocolí, San Juan. Nos quedan, mire, todas las radios nacionales y todas las internacionales. Vamos nomás. Vamos a escuchar un bloque, lo escuchamos con Mariano en la preproducción. Te invitamos a vos del otro lado que lo hagas, Mujeres del Sur. Sí, que ya la mencionamos, hicimos algunos comentarios con Ricardo Vaz, pero Daniela Wilry realmente profundiza. Una historia de una mujer revolucionaria de Mozambique, dale. Todas as minhas colegas são todas revolucionárias. Estão ali, estão na batalha, estão na luta. Hola Fede, Mariano y a la gente linda que nos está escuchando y viajando hoy a Mozambique, África.
En Mujeres del Sur quiero compartir con ustedes la historia de una mujer que nació en Mozambique y que jugó en el continente africano un papel político importante, sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Se trata de Graça Machel, quien es reconocida por ser viuda de dos íconos de la política africana. Graça fue la esposa de Samora Machel, primer presidente de Mozambique, y posteriormente fue la tercera esposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Pero hoy, en Mujeres del Sur, quiero compartirles su camino, su trayectoria como luchadora incansable por los derechos de las mujeres y los niños y niñas en el África. Si bien es reconocida como la única mujer en el mundo que ha sido primera dama en 2 países, Graça es mucho más que la viuda de la revolución. Graça Machel nació en una familia campesina en el Mozambique portugués en 1946. Gracias a una beca, logró estudiar en una escuela, pero era la única alumna negra, situación que llamó su atención y empezó a preguntarse por la situación colonial de Mozambique. Reflexiones que profundizó luego cuando estudió en la Universidad de Lisboa, donde conoció estudiantes africanos que compartían las mismas preocupaciones políticas. Es así que en 1972 Graça vuelve a África y se une al Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, que lidera la lucha por la independencia en su país. Participa así en la lucha armada, donde conoce a Samora Machel, con quien luego de ganar la independencia en 1975, Samora resulta primer presidente de la República Popular de Mozambique y en ese mismo año se casan. Graça Machel es la única mujer del gobierno y la primera mujer en acceder a una plaza ministerial en la historia del país. Fue ministra de Cultura y Educación, donde tenía mucho por hacer. Le puso el cuerpo al alto nivel de analfabetismo de su país, reemplazó los programas escolares que provenían de la época colonial y puso en marcha cursos nocturnos para personas adultas, hombres y mujeres. Aumentó así considerablemente la tasa de alfabetismo y la escolarización de niños y niñas. Posteriormente, luego de que los ataques del movimiento armado sostenido por el régimen sudafricano, el RENAMO, Resistencia Nacional de Mozambique, terminaran con la vida de Samora Machel, Graça se retira de la política, pero no de su lucha. Fue nombrada por la Secretaría General de las Naciones Unidas como experta para el estudio del impacto de los conflictos armados en los niños y niñas, conocido como el Informe Machel. En 1998 se casó con Nelson Mandela, quien era entonces presidente de Sudáfrica. Desde allí siguió trabajando por los derechos humanos, por el acceso a la educación y a la salud y principalmente por los derechos de las mujeres. Actualmente, Graça Machel forma parte del grupo de Elders, grupo independiente de dirigentes mundiales reunidos por Nelson Mandela en 2010, que trabajan juntos por la paz y los derechos humanos. Si bien Graça es conocida por los mozambiqueños como la viuda de la revolución, es una política, profesora y activista social en favor de la infancia mozambiqueña y no tiene dudas que la semilla que sembraron con la lucha de la independencia vive como Samora. Estes 30 anos reivindicaram a palavra de ordem de que Samora vive. O facto de, em todos os cantos do país, todos os tratos sociais, incluindo crianças e jovens que não conheceram Samora, conhecem dele para aquilo que ouvem, para aquilo que leem, mas a sua presença no país essas últimas semanas deram-me um grande alento. É que é verdade, ele vive, Samora vive.
Por su gran trayectoria política y su trabajo a favor de la niñez y las mujeres en África, Graça Machel se convirtió en una de las mujeres más importantes de la historia reciente de África. Neima es una de las jóvenes cantantes más reconocidas de Mozambique y fusiona la música pop con la música urbana de Maputo. Estamos escuchando a Neima. Saludamos a Étnica Discos, que nos viene acompañando a lo largo de estas 4 temporadas. Desde siempre, Juan Carlos. El otro día me metí en las redes sociales de Étnica Discos, podés encontrar todo lo que escuchás en Sur Sur lo encontrás ahí. Sí, y mucho más. Todo. Y mucho más. No creo que bueno, también sí. Gracias a Daniela Buirli por Mujeres del Sur, que es excepcional. Lo dijo bien ahora a la apellido. Siempre lo digo bien. Buirli. le salió. Igual le digo, compañera de la vida, una hermana de la vida, Daniela Buirli, ni en la facultad, ni en la secundaria, ni en la primaria hubo algún profesor que ha podido decir bien ese apellido. No es tan difícil. No. Pero bueno, cuesta a veces. Che, saludamos a las radios. Naranjo en Flor, allí en Barrio Saavedra. Sí, señores. En Chaco sonamos en FM Mágica. En La Pampa, a través de Radio Kermés. En Mendoza, su tierra, Mariano, estamos en el Aguaribay, como decíamos recién. Señor, sí. La gente de Pop Latina en San Juan. En La Plata, estamos a través de Radio Estación Sur. Le mandamos... ¿Te faltó en Mendoza la del movimiento campesino? Sí, se me pasó aquí. Se me pasó aquí. Exacto, le mandamos un abrazo grande para que no nos reten. A Juan Burba. Estamos también en Unión de Radios Solidarias, en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires. Estamos en La Cava también a través de Radio Asamblea y sonamos en Radio Catamarca. Nos quedan las internacionales para un ratito, sí, Mariano. Nos metemos en el deporte. La pelota no se mancha. Sí, no se olvide que tiene presentación este año y hicimos la tarea. Vamos. El más popular de los deportes tiene su lado B, el fútbol. A pesar de ser un negocio para algunos, con su rodar apasionado, genera amor y solidaridad. Porque, como lo dijo el mejor de todos... Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Y acá vengo con un bloque polémico. Dice el Diego... No sé si me vio con la camiseta de Mozambique. No. ¿No?
No. Karina está difundiendo un video por todos lados. Todas las radios tienen un video que invitamos a escuchar este programa con la camiseta de la selección de Mozambique. La roja, no, pensé que me decía ahora que ha venido con otras camisetas muy lindas. Vengo con un bloque polémico. Ahí decía el Diego porque se equivoque uno, no se tienen que equivocar todos. No sé si se habrá equivocado a Eusebio, pero toma una posición ante la política, ante la revolución y la independencia de Mozambique que generó una cuestión. Eusebio, que nosotros lo presentábamos en el arranque del programa, uno de los... El más conocido. El más conocido, el mejor jugador quizás que ha dado Mozambique, uno de los mejores de África. Es admirado en su tierra natal, pero no es amado. Ajá. No, hay una gran diferencia. Totalmente. Che, ¿es buen jugador? Sí. ¿Quién lo duda? Claro. Ahora, no me lo tatúo en la piel. Claro. No lo amamos en Mozambique. Ponemos un poquito la diferencia entre Messi y Maradona. Bueno, vos sabés que mientras lo decías lo pensaba. Aunque al Lío lo queremos mucho, pero a Maradona lo amamos. Para poner un poquito en contexto, para los futboleros o los no tan futboleros, ¿quién es Eusebio? Eusebio da Silva Ferreira. Ha sido 9º entre los 50 mejores jugadores del siglo XX. Miércoles. Uno de los... Noveno, uno de los mejores... Top 10. Sí, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. La rompió en Portugal, que salió tercero en Inglaterra en 1966. Ganó todo con el Benfica. Con el Benfica. Copas mítico, europeas claro. y demás. Y fue el goleador del 66. Exacto. La Pantera Negra. Un fuera de serie, que nació en Mozambique, pero que... jugó para la selección de Portugal. El 66 es el famoso mundial de Ratín arrugando la banderita inglesa en el córner. Exactamente, es un mundial que los y las argentinos y argentinas lo recordamos mucho. Bueno, a ver, hubo una charla entre Eusebio y Zamora Machel. Ajá. En la Casa de Gobierno de la República de Mozambique. En esa charla, Zamora Machel, el padre de la independencia, le dice a Eusebio: cuando yo estaba en la guerrilla, el presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung, me pidió: Zamora, cuando le ganes la guerra a los colonialistas, repatriate a Mario Coluna y a Eusebio. ¿Por qué le una charla futbolera, no? ¿Por qué le dice? Porque ellos dos, dice el presidente de Corea del Norte, humillaron a mi selección y los quiero tener de este lado. ¿De qué partido hablaba el presidente de Corea del Norte? Cuartos de final de ese Mundial de 1966, ganaba Corea 3-0. ¿Cómo terminó ese partido? 5-3 ganó Portugal con 3 goles de Eusebio. Un Eusebio que dicen los libros de historia y quienes estaban en ese meeting, que se puso tan nervioso con esta charla mano a mano con Zamora que le pegó con una de sus piernas a la mesa y tiró las copas que estaban ahí como para hacer un brindis y demás. Un brindis que no fue. Lo bueno que era con la pierna en el campo de juego, en la mesa de negociaciones tiró los cafés. Y más allá de que fue una charla, dicen, amena, sintió que Zamora en algún punto le reclamaba que no te la jugaste por la revolución ni por la independencia de Mozambique. Un Eusebio que en alguna entrevista dijo: mi única política es el balón. Es el fútbol. Una posición bastante tibia. Sí se ve la posición de Mario Coluna, que es la otra gran figura de Mozambique, que también triunfó en Portugal, pero que con la independencia de Mozambique volvió a su tierra, ¿no? Mario Coluna que volvió, fue entrenador de la selección y fue presidente de la Federación Mozambiqueña de Fútbol, ¿no? O sea, un tipo que realmente se la jugó. Otra postura. ¿Qué dicen los que saben de Mozambique? Mario Coluna fue parte de la ilusión de un tiempo y de un hombre nuevo en Mozambique. Y Eusebio miró para otro lado. De hecho, dicen que se lo acusaba de traicionar al hombre nuevo. Cuando se muere la mamá de Eusebio,
Eusebio no va a Mozambique a saludar a su madre por miedo a ser acusado de traidor por la población mozambiqueña. Por eso digo, arrancaba la columna diciendo que... Polémica. Sí, la gente lo admira, a Eusebio ha sido un gran delantero, pero no lo amamos. El ídolo de Mozambique es Mario Coluna. Un datito corto para cerrar la columna. Mozambique, un país entregado a sus héroes, por Eusebio solamente tiene un pequeño homenaje, que es una calle en su ciudad natal, Mafalala, con el nombre Eusebio. Un homenaje muy chiquito en su localidad. Un país que no ha trascendido en fútbol, ¿no? ¿Sabes en qué ha trascendido? Con 10 segundos nada más, y esto también se lo dedicamos a Radio Latina Pop de San Juan, a Radio del Movimiento Campesino de la Valle y a la Guaribay, porque en Mendoza y San Juan se juega el hockey sobre patines, y Mozambique destaca un poquito en el hockey sobre patines porque ex colonia portuguesa, igual que Angola, más o menos la mueven, en hockey sobre patines hay 4 países nada más, que son Portugal, España, Italia y Argentina. Totalmente. Pero por ahí arriman un poquito Angola, Mozambique y algún otro. Le mandamos un saludo enorme a Martinazo. Totalmente. Nos quedan un minuto para saludar a las radios de la Patria Grande. Sonamos en Bolivia, Mariano. Sí, señor, Radio Copacabana, ahí en el lago Titicaca. Estamos en Chile. En la Radio Ucamau, de los pobladores. También orgullosamente sonamos en Ecuador. En Ecuador, Pichincha Universal. Y bueno, y nos hemos sumado a Radio del Sur en Venezuela. Radio del Sur, un orgullo, un honor estar con ustedes, Radio del Sur. Muchas gracias. Nos vamos, Mariano, no nos ha quedado absolutamente nada. El Tano Ditre en la consola de sonido, Juan Carlos el Monstruo Ampuero con la música, Daniela Wirle en la producción general, además con su bloque Mujeres del Sur, Karina Lombardi en redes sociales. Mariano, fue Mozambique. Sí, señor. Este viaje. Hermoso. Duerman bien, sueñen con Mozambique y la semana que viene viajamos a Sudamérica. A Sudamérica, la Patria Grande. Nos vamos. Quien les habla, Fede Gaitán, en la conducción y en la puesta al aire. Los abrazamos a todos y a todas a seguir bancando en estos tiempos de pandemia. Ha sido el tercer viaje de esta 4ª temporada de Sur Sur, el eje de los pueblos.